Para mí, el café no es un vicio, es la felicidad de todas mis mañanas. Bienvenidos a un nuevo episodio del Cafecito Financiero. El que mucho se queja es porque carece de fe. Sadhana Acta. Y dice la Biblia en Hebreos 11:1 que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hoy estamos aquí en un set hermoso navideño, el set de Royal Photo Films, con su director Juan David Robles. Saludos, bienvenido. Déjame ayudar a la bienvenida. Bienvenido, ¿verdad? A este episodio. Hermoso el lugar. Para el que no conoce a Juan David, panelista número 1 del Cafecito Financiero. Sí, Tomándonos un cafecito con Marilyn. Él dijo un día, tenemos que hacer un podcast. Y Marilyn dice, el Cafecito Financiero. Y hoy en día, señores, el que nos graba es Juan David Robles. Ese trabajo hermoso que ven en las redes sociales a nivel de imagen, a nivel de video, audiovisual, todo el marketing y las redes sociales es Juan David que... El detrás del Cafecito Financiero. Y hoy tenemos un hermano aquí. Me involucraron. Siempre estoy detrás de cámara. Hoy me involucraron. Atácalo de una vez, Marilyn. Sí, agradecido. Un honor, un privilegio. Claro. Qué bueno. Juan David, Dios en tu vida, ¿qué significa? El centro de mi vida. Dios es todo. Dios es el centro de mi vida, el centro de mi familia, el centro de toda mi vida, de todo lo que es Juan David. Todo en torno a ti. Sí. Dios Gloria es a todo. Dios. ¿Y tu familia? Mi motor. Mi familia es mi motor cada día de yo decir, hacer lo que tengo que hacer. Todo lo que yo hago en cuanto a lo laboral lo hago por mi familia. Mi familia es el motor de cada día levantarme, hacer lo que yo hago. La fotografía. Eso no se puede, eso no se puede quedar. ¿Qué La significa fotografía, esto? la fotografía y todo lo que hago, todo lo que ¿verdad? Conlleva lo que hago es mi pasión. Tu pasión. Sí, mi pasión. O sea, lo que tú haces es vocación. Claro, yo no me veo haciendo otra cosa. Wow. Aún en la cúspide donde quisiera estar y yo me veo haciendo lo que hago. Te hace feliz. Así es. Te hace feliz. Y Juan David, para los que no te conocen, porque tú sabes que esto es a nivel internacional, ¿quién tú podrías definir quién es Juan David Robles? Bueno, Juan David Robles es un joven apasionado, ¿verdad? Por Dios, temeroso de Dios, un hombre de familia y un hombre, ¿verdad? Que ama la fotografía. Hombre que no solamente la fotografía, yo hablo de la fotografía como muchos me conocen, pero mi trabajo abarca muchas áreas, tanto de podcast, audiovisual, todo lo que tiene que ver con multimedia. Pero eso me define a mí. Tenemos ya un rato, muchos años, ¿verdad? Incursionando en el área, perfeccionándonos, estudiando y haciendo una bonita labor realmente en estas áreas. Qué bueno. ¿Cuántos años, Juan David, tienes ya? Bueno, yo empiezo la fotografía sin saber nada en el año 2009-2010. Ese fue... ¿Sin saber nada? No, sin saber nada, varón. ¿Y cómo es eso, mano? Pero todo tiene un inicio. Claro. Y ese fue mi inicio ahí. Yo sí sabía que me gustaba. Yo siempre fui inclinado por el arte. Yo agarraba los software que existían en ese entonces y yo lo puyaba. Yo manipulaba fotografías sin saber nada. Entonces, en una ocasión alguien se me acerca y yo, se me acerca a ver una revista junto conmigo. Yo estaba viendo en ese momento, yo estoy viendo una revista y yo quedo loco con el perfil, el retoque y todo eso. Y la persona me dice, sí, pero ese es Photoshop. Yo hasta ese momento no conocía esa palabra. Sí, pero ese es Photoshop. Y yo, ¿Photoshop y qué es? Pero la persona que me lo dijo tampoco conocía el software. Empíricamente llegó Lo que pasa es que ella también lo había escuchado. Esa actualización. Y ella tenía quizá un conocimiento más amplio que yo en ese momento. Y ella entendía que si había una fotografía que era muy perfecta, muy bien acabada, tenía que ser manipulada.
Wow. Entonces, por eso ya de manera así automática me dice, eso es Photoshop. Entonces, eso me llevó a mí, a querer, eso me despertó a mí la curiosidad. Excelente. Hablé con un amigo, ese amigo me dijo, no, pero yo tengo ese software. Me lo pasó y ese fue mis inicios. Ahí detonó todo. Ahí surgió tu comenzó talento todo. oculto. Sí. Y evidentemente tú descubriste un talento. La Biblia Bueno, dice sí. a uno le di 5, a otro 3, a otro 1. Y evidentemente habla de recursos, economía. O sea, Dios te va a dar economía y de acuerdo a la facultad, que es esa capacidad que tenemos los seres humanos para administrar, entonces tú hiciste una inversión. O sea, te definiste como fotógrafo. En la Claro. fotografía, No audiovisual. empezó así directamente. Exacto. A mí me gustaba siempre más el diseño gráfico. Sí. Porque era lo que yo veía, Claro. era lo que me permitía estar manipulando. Exacto. Y bueno, se me da la oportunidad porque cuando se abre una vacante en una empresa de fotografías, cuando yo voy para incursionar como fotógrafo, como diseñador, me dicen que no había vacante para diseñador, lo que había era vacante para fotógrafo. Entonces yo fui sincero y le digo, no, yo no sé fotografía. ¿Fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo no. Pues yo desde los 9 años estoy Ya tú trabajando. produces. Sí. ¿Cuándo fue tu primer ingreso? Bueno, a la edad de 9 años. 9 años. Sí. Parece ¿Y en qué? explotación. Eso iba a ¿En preguntar. qué? ¿Qué tú hacías? Ese ahí? Bueno, Génesis. yo trabajé aquí en la ciudad de Higüey, en un taller que todavía existe hasta el sol de hoy, a la edad de 9 años, es decir, que hace un tiempecito de eso. En un taller que se llama Repuestos Jiménez, algo así. Taller que está de mecánica. Sí, taller de mecánica. Señores, uno ve a Juan David y uno nunca piensa que él pasó por la mecánica. Manito, yo he pasado por muchas cosas. Lavando Y tuercas. que no solo por la por la Claro. mecánica, por muchas cosas. Claro que sí. Yo he trabajado en car wash, he trabajado en desarrolladura y pintura. Señores, He trabajado... lo ven limpiecito hoy en día. Oye, no. Sí, a mí siempre me inculcaron eso en mi familia. Qué bueno, qué bueno. Quizá de manera... Digna. Sí. Sí, porque no siempre, ¿qué te digo? Los padres tenían la mejor formación o quizá los recursos Claro. para que tú estudies, sino que esa era la manera como Claro. de orientarte a una manera digna, ¿verdad? De vivir. Dios- A que tú seas algo como en la sociedad. Exacto. Dios te orienta Amén. y te enseña de que en la fotografía, aquí en esa empresa privada, tuviste como señales de emprendimiento. O sea, pero cuando comienza entonces Royal Photo Films directamente, ya tú como emprendedor Sí. en lo propio. Royal Photofilm empieza en el 2014. 2014, 5 Sí. años después. Sí. Empieza a través de una idea. O sea, empieza a través de una idea entre un amigo y yo. Y de ahí empieza O todo. un o sea, socio. sí, un socio. Que al final nunca fue mi socio porque empezamos la idea y todo eso, pero no. Ya a partir de ahí no surgió nada. La tierra la labró uno solo. Se quebró, como dicen los mexicanos. Dios mío. Así es. ¿Y Pero qué- ahí empieza todo. O sea, ¿Y en el con qué 2014. cantidad de dinero, por ejemplo? Bueno, ya yo venía del área turística y ya yo tenía ahí unos ingresos, una cosita ahí, que es lo que me permitió comprar una cámara. Que Ok, con eso un fue stop, como- un stop. Con eso empecé. Cuando tú vas a la empresa de la fotografía, entonces tú dura un tiempo fuera de esa empresa y vas a otro trabajo de la Oh, hotelería. claro, Ah, claro. Yo lo que nunca he sido es, que no critico eso, Exacto, pero lo que yo nunca he sido es trabajado hotelería directamente. directamente. Era independiente. Sí, yo trabajé para una compañía que sí trabajaba en el hotel, Ok. pero no he trabajado para la hotelería como tal. Exacto. A beber mi cafecito. Y Juan David, yo sé que este mundo de la fotografía demanda de mucho tiempo. ¿Cómo es la relación con tu esposa? O sea, porque, como te dije, se toma mucho tiempo. Claro. O sea, ¿cómo es esa comunicación de ustedes? ¿Ella te apoya? ¿Siempre te ha apoyado desde tus inicios? ¿Hay alguna queja por la falta de tiempo en familia?
Esa pregunta tiene que vermela hecha previamente, porque yo digo aquí que no, me pongo me caliento con mi esposa. Marilyn te tira un gancho ahí. Un gancho, varón, porque Sí. si yo digo que no, que mi esposa no, que ella no tiene. No, Ay, no. ay, ay, mi ay. esposa en verdad Tú eres la obra y ella es la fe. no, O al revés. mi esposa me apoya muchísimo en todo lo que hago. Gloria a Dios. Son la fe y Mi la esposa obra. siempre ha estado ahí, en todo. En una ocasión, cuando yo recién salí de una empresa, ¿verdad? Donde trabajaba, que fue mi primer trabajo ya como fotógrafo, Sí. incursioné en el turismo, donde me fue muy bien, gracias al Señor, pero en ese entonces mi esposa se levantaba de madrugada a cocinarme Wow. la comida que yo me iba a comer en ese día. Y me ponía todos los días una menta en el Ese bolsillo. detallito Wow. ahí. Ese detallito. Atención, Qué legal, un cariñito. legal. De hecho, había una supervisora que siempre decía, esa mujer tuya te ama. Esa es una Sí. mujer sabia. Esa mujer te ama. Por los frutos. Porque era como una forma de yo recordarme de ella durante el día, en medio del afán, del trabajo, cuando yo me Poderoso. tocaba mi bolsillito que estaba esa menta ahí, me acordaba Y de tú ella. decías en el inicio que tu familia es el motor. Claro. Y ella ahí, como fruto y como legado, te enseñaba eso. Claro, una mujer De que muy había un sabia. motivo. Una mujer muy sabia Claro. y que está al tanto de todo lo que se hace, apoyando en todo. De hecho, este set, ella, aquí hay parte de ella. Ella es la que dice, mira, Idea. vamos a hacer esto, pero vamos a hacerlo así, pero mira, ella... Un complemento. Claro, Es ella El es parte. matrimonio es muy importante, no solamente para la parte familiar, hacer familia, sino para la parte espiritual Sí. y económica. Porque yo recuerdo que Marilyn me dio la idea del negocio Jared Negocios Diversos. De hecho, el cafecito financiero vino de la idea de ella como matrimonio. Y yo siempre digo, es importante que el matrimonio haya al menos un positivo. Porque el positivo orienta al negativo. Explícale, O sea, explícale eso a la audiencia. Porque Deben ser los dos positivos. O sea, ¿usted está como, hablando de electricidad o está hablando de...? como pareja, el tema positivo es que sean de principios y valores y que no sean gente de queja. Como yo decía del inicio, que de hecho tú a mí me fomentas que eres una persona de mucha fe. Y en el matrimonio los dos tienen que tener fe, principios, valores. Y cuando hay uno que está como medio desorientado, ¿Qué figura? negativo, ayude. pues que el otro le ayude. La Biblia bien lo dice, no pueden Claro. andar dos si no están de acuerdo. Claro. En una familia, una Exacto. pareja, especialmente los hijos, sí, siempre los hijos están, se rigen por lo que los padres hacen. Claro. Pero en una pareja no puede haber desacuerdo. No. Entonces, para que cualquier emprendimiento, cualquier situación o lo que sea Claro. pueda funcionar, tienen que estar los dos de acuerdo. Y en las finanzas matrimoniales, por ejemplo, ¿cómo tú te manejas en tu casa? ¿Lo tiran el dinero en la mesa o cada quien paga? ¿Cómo lo hace? Bueno, en la finanza personal Ajá. o familiar, Exacto. eh, Sea sincero, varón. No, sea no, no. sincero. Antes se hacía de una manera. Yo tomé un curso que se ha hecho muy famoso aquí en la ciudad de La Higüey, ciudad de Higüey. Oh, con un buen coach, un coach. Un coach financiero. un coach financiero, Frank Ramos, este caballero que está acá, y las cosas Amén. cambiaron rotundamente. A Dios la gloria. Sí, y ha sido, ¿verdad?, un antes y un después. ¿Por qué? Porque hay cosas que tú no consideras. No hay un presupuesto destinado para X o Y cosa. Entonces, obviamente tuve que educarme financieramente. Muy bien. Y a partir de ahí las cosas han sido diferentes. Entonces, ¿cómo es en mi familia? Bueno, nosotros todo es bajo presupuesto. No hacemos nada porque hay que hacerlo. No. Por emoción. No, por Hola, emociones, hola. nada por de eso. deseos. Aún está el dinero ahí. No, todo tiene que ser El planificado cuadrado. y todo tiene que estar destinado. O sea, el Sí. dinero que está ahí tiene que estar destinado para un propósito. Y dice don Pepín Corripio que la mala administración de la abundancia se llama crisis. Cuando no hacen eso que tú dices, que aplicas en tu matrimonio, en tu familia, en tu hogar, pues ahí viene la decepción, viene la aflicción, el otro le echa la culpa a la pareja, Claro. y por ahí viene la división, la escasez, los niños sufren y un sinnúmero de cosas. La identidad es algo hermoso, que es cuando un individuo o una persona reconoce
el diseño original con el que Dios lo hizo. Para ti, Juan David Robles, mi hermano, Gracias. para ti, ¿qué tan importante es tener identidad en lo personal, pero también en lo empresarial? La identidad es lo que es la marca que tú llevas. O sea, la marca que te hace sobresalir Claro. de los demás. Excelente. No quiere decir que tú seas mejor que otro, sino No. que te hace sobresalir. O sea, que te dice, no, Juan David o Fran Ramos, Marilyn, es de tal forma. Exacto. Yo respeto esto. Tiene su diseño. Yo le puedo regalar esto o le puedo hablar de tal forma porque yo sé cómo piensa o sé que es de tal forma. Cada quien Entonces, Tiene su estilo, lenguaje, su ajá. caminar. eso es la identidad. La identidad es tú definir quién tú eres, independientemente de cómo sean los otros. Claro. Entonces, cuando... O sea, ahí no se envidia. No, no porque se de manera, cela. de manera contraria o sea, cuando no se tiene identidad, yo soy como el otro. Exacto. O sea, un Sí. día soy de una manera, otro día soy de otra. Exacto. Y Sí. Juan David, porque como emprendedores, creo que ya lo hemos dicho aquí, se nos presentan muchos retos, pero hay un reto que a veces uno dice, wow, no, voy a dejar todo, no sé qué, no sé cuánto. O sea, ¿te ha pasado? ¿Has vivido, has enfrentado, mejor dicho, un reto a ese nivel que te haya bajado los ánimos? Claro que sí, claro. Crisis emocionales. Sí. eh, Financieras. financieras, de todo tipo. Hasta espiritual. Claro, Claro. claro que sí. Aflicción. O sea, a principio de año me pasa una situación. A mí no se me dan. ¿Sabes que no tiene siempre expectativas con muchísimas cosas? Claro. Y quizá no. Mis expectativas estaban un poquito. O sea, estaban altas, pero las cosas no se dieron como yo esperaba. Y eso. Los Entonces, la resultados. consecuencia de eso fue una frustración que me paralizó. Me paralizó por un tiempecito no tan largo, pero sí me paralizó. Claro. Y tuve que trabajar eso de manera rápida. ¿Por qué? Porque eso comenzó a afectarme tanto en la finanza, en el emprendimiento, o sea, en lo laboral, como en mi familia también. Pero eso fue en enero. Eso fue por ahí. Como, Enero, febrero. Como enero, febrero, sí. Pero hoy estamos en diciembre. Pero yo estoy hablando de la más reciente. Esa fue la más reciente. Exacto, Pero pero- el emprendedor siempre tiene situaciones. Pero, Siempre. bueno, un versículo bíblico que te define, que cada vez que yo lo leo, yo me recuerdo de ti porque como nosotros hacemos tantos trabajos juntos, a memoria Dios me trae a personas que siempre están con nosotros. Sojiana Castillo decía que te juntes con 4 positivos porque tú vas a ser el quinto. Y una de las cosas que yo he aprendido de ti es ese Job 23:10. Mas él conoce mi camino, me probará y yo saldré como oro. Ese eres tú. Dios mío. Un hombre de un proceso que le pasan procesos, pero sigue de pie. Porque estamos en diciembre y yo te veo de Pie de pie. guerra. Sí, Y no, tu no. empresa bien bonita, tirando para adelante. Sí, no es fácil para los que nos están escuchando y que Claro. creen que es fácil. No es todo color de rosa. Exacto. Pero es cuestión de uno de decir, ¿verdad? Primero hablando de identidad, saber Claro. quién tú eres Exacto. y para qué fuiste llamado. ¿Para dónde o cuáles vas? son tus talentos. O sea, tú defines cuáles son tus talentos y simplemente desarrollalos. O sea, no te salga de ahí. Yo pudiera estar haciendo muchas cosas, sin embargo, me mantengo firme. Y tirar la toalla. Y eso también, Hay gente que tira la toalla. claro, todos los días. 6 todo. meses, esas dificultades, tiran la toalla. Ya no voy a avanzar. Teniendo el mejor negocio. Pero déjame decirle algo. Déjame decirle algo. Claro. No es porque no te llega a la mente. No, Yo constantemente tengo que vivir batallando con eso. claro. ¿Por qué? Porque mis expectativas son muy altas. Tengo que vivir aterrizándome. Este David tengo que vivir aterrizándome. Tranquilo, Claro. al pasito. Yo me acuerdo que en mi primer estudio, cuando yo lo pongo, que me costó mucho esfuerzo, ya cuando yo me veo en el estudio, digo, no, pues yo necesito algo más grande. Y yo tuve que decirme, tranquilo. Claro. Todo al paso. Todo al Sí, porque paso. una cosa es que yo quiera y una cosa es que se pueda. Claro. Que ese es el error que cometen muchos emprendedores. Sí, no está mal del todo el tú querer alcanzar Claro. y no conformarte, pero Exacto. también hay que vivir aterrizado. Exacto, exacto. Juan David, ¿y qué tú opinas de una persona que se queje por todo constantemente? Bueno, ¿qué opino?
Lo primero es que yo como persona no fomento no quejarse. No quejarse. Eso es lo primero. O sea, yo entiendo que el que se queja constantemente está acarreando maldición. Sí. Claro. De manera constante, porque a muchos le llaman vibra, a otros le llaman Exacto. como quieran llamarle, pero lo cierto es que cuando usted se vive quejando, usted está viviendo bajo maldición, usted está viviendo bajo ese mismo ambiente. Usted recibe lo que sale de su boca. Es así. Y si tú estás desorientado y falta de fe, y me impresiona lo que tú dices, pues Juan David, porque cuando vamos a vencer la queja, porque hay que buscar una solución. Sí. ¿Cómo se vence la queja? Aparte de la fe, pedirle sabiduría a Dios. Yo siempre recuerdo a mi pastor Rafael Castillo, que él siempre dice, el hombre que carece de sabiduría, pídala a Dios y él la dará en abundancia y sin reproche. Santiago 1.5. Y el 6 más adelante dice, pero pídala con fe, sí, no dudando nada. O sea, aunque tú no veas resultados hoy positivos, sigue creyendo. Claro, y actuando. Y actuando, evidentemente. Sí, porque el creer no basta. Claro que sí. Hay gente que se levanta, yo creo que hoy no va a llover y salen con la sombrilla. No, eso es falta de fe. Usted tiene que creer y actuar en base a la fe. Claro. Así es. Sí, ¿y qué tú opinas también, Juan David? Por ejemplo, estamos en diciembre, sí, regalía, bono, etcétera. El derroche, la vida, la fiesta. ¿Qué tú opinas de qué uno debería de hacer con ese dinero? Hay personas que dicen, bueno, no, yo voy a aprovechar, voy a gastar ese dinero, me voy a dar mi lujito, no sé qué. ¿Qué tú opinas de ese manejo? El experto aquí es Fran. Ahora, ¿qué yo opino? Yo opino, sí, porque Fran es el experto en esta área. Ahora, yo opino que si es una buena cantidad, claro, emprende un negocio. Claro. Que en vez de comprar asuntos pasivos, innecesarios, sí, cosas que ropa y cosas así, tirarlo para arriba, al final caduca. Invierta ese dinero. Bueno, de hecho, eso que tú dices, Marilyn y yo comenzamos con un doble sueldo. Sí. Sí, ganamos un dinerito, le dimos el 10% a Dios, 10% a papá, mamá y 10% a la comunidad. O sea, el 30% lo destinamos en esa regalía a la fundación. ¿Y qué pasó? Que lo otro, el 70%, nosotros comenzamos Jared Negocios Diversos. ¿Por qué pensamos así? Porque ella y yo, el ingreso que teníamos en ese entonces en la hotelería, no nos daba rentabilidad. ¿Y qué provocamos nosotros? Que ese próximo año, que comenzaba en enero, pues nosotros dijimos, vamos a ganar salarios en una empresa privada, pero vamos a tener emprendimiento. Y es una buena decisión. Invertimos entonces ese capital. Fue una buena decisión. Claro, entonces hoy en día, gracias a Dios, Jared Negocios Diversos nos mantiene. Porque yo no me quejé, ni Marilyn tampoco. Ahora buscamos una solución, no quejándonos con que el jefe era el culpable o la empresa, sino que le pedimos sabiduría a Dios. Y Él nos dijo a nosotros, nos dio sabiduría y sean emprendedores. O sea, quiere decir que con un doble sueldo yo puedo hacer muchas cosas. Con un doble sueldo. Planificándose bien. Yo vi una noticia que decía que el 67% la gente lo destina a las deudas. Pero yo creo que no. Yo creo que usted, eso es un extra. Por eso se llama sueldo 13. Que viene del cálculo, para que no lo engañen. Viene de todo el dinero devengado de ese año que usted tiene. Le depositan 30,000 hoy por 9 meses, pero le aumentan el salario en el mes 10 a 35. Pues tú sumas tus primeros 9 meses de 30,000, que son 270,000. Y los otros 3 meses de 35 se lo suma a esos 270 y lo divides en 12, que son 12 meses. Te va a tener que dar un tutorial ahí más detallado. Bueno, es sencillo. El dinero que usted ingresa, que le pagan en ese año, por 12 y lo divide entre 12. Porque a veces yo gano 30, pero gano comisiones. Claro. Y entonces sube a 34. Pero eso se suma, las comisiones se suman. Sí. Y los bonos. El dinero que usted devenga en el año completo. Eso es un derecho económico que las empresas formales deben tener con los trabajadores.
¿Y qué pasa? Que esa es una oportunidad para un individuo de comenzar un negocio. Sí, claro, claro. No, que y hay sí. personas que no les gusta, tienen miedo a emprender Claro. realmente y prefieren tener un salario fijo, pero yo pienso que si usted es bueno haciendo dulces, helados, manualidades, lo que sea, Claro. usted puede trabajar, pero también ir emprendiendo poquito a poco, porque yo sé que nosotros los seres humanos pensamos en un retiro. Sí. Entonces, mientras llega ese ¿Qué? retiro, ¿Qué? mientras ¿Qué? Un retiro. ¿Quién? Pero Dile eso a un dominicano. No, pero Diego Sosa dice que después de los 55 años es la edad del reposo. sí. O sea, que de los 25 a los 55 usted tiene No, que... de pensar en un retiro como tal. Exacto. Sí, la gente piensa en un retiro, Madeline. En cogerlo un poquito Pero más suave. a de que esté haciendo lo necesario para retirarse a cierta edad. Claro. No, porque, o sea, obvio no es que usted a los 30 años se va a retirar. No. Espere su tiempo. Bueno. Porque hay trabajos que son una esclavitud. Claro. Entonces, si usted que es esclavo de un trabajo, que no tiene tiempo absolutamente para nada y tiene que pensar en un futuro. Claro. Por eso dije que puede ir emprendiendo poquito a poquito, tener otros ingresos extras. Siendo Incluso, empleado. Sí, siendo ¿Se empleado. puede retirar un dominicano De 50. trabajando en el sistema empresarial? O sea, no como empresario, sino trabajando Como empleado. Como empleado. Claro. ¿Se puede retirar? Pero por supuesto, porque yo no quería ser emprendedor. Pero No, yo estoy hablando ya a nivel de pensión. O sea, retirarse, ya vivir Vivir de su sacrificio. Sí, como pensionado. Vivir de su... Por ejemplo, mi papá. Bueno. Mi Está papá... difícil en Bueno, este país. No, pero mi papá está retirado del sector público, por ejemplo. Sí. Él emprendió. Claro. Él emprendió su negocio. Él tiene su negocio ahí al ladito de su casa. Pero ya eso es de él. Sí, pero Juan O sea, David... ya él está un poco él tiene más- negocios. Pero Sí, oye, él oye tiene oye lo que más Madeline pensión. está diciendo. Claro. Pero no está esclavo Ujú. en una empresa que no le da, por ejemplo, hay personas que, vamos a decir, la hotelería, Sí, pero yo me refiero 24. yo me refiero al sistema. El sistema te Yo renuncio a 35,000 pesos. apoya, No. te mantiene, por ejemplo. Bueno, yo conozco... Después de cierta edad, A cierta te edad. pensiona el sistema. Sí. Aquí en Dominicana funciona eso. Bueno, Sí. mira, yo te voy a decir algo. Mi profesora de podcast, Mirna Cambero, Se coge lucha para conseguirlo. hoy en día le llegó la pensión de su padre. Una mensualidad ahí que no va a llegar evidentemente a los 43,531 que exige la canasta básica. Ni siquiera a los 30 cuando viene a ver. O cuidado si no los 20. O sea, un dominicano le exige la canasta básica un dinero importante, unos $800, o vamos a decir 500, pero con una pensión, evidentemente tú no vas a llegar Pero a aquí fin de mes. la canasta básica, Claro. así, independientemente de lo que diga el sistema, lo No. que sea, si tú no tienes 30,000 pesos, No, estoy hablando de una familia que tenga 1 o 2 hijos, claro. una pareja que quiera vivir, que pague con menos de 30,000 pesos. Obvio, se la vive. pensión no. 30,000 pesos quedan poco. Todo es solución. Diego Sosa dice que de los 6 a los 24 tú tienes que estudiar educación financiera. Por eso a las escuelas es importante que se le agregue la educación financiera. Importante. La Biblia, Siempre he dicho eso. la parte emocional. Él dice que de los 25 a los 55 es la parte de la construcción. Primero hacer los negocios, los activos, y luego lo que saca dinero de los bolsillos. Sí. Tu solar, tu casa, tu carro. Primero el negocio, después la casa. Hay gente que lo primero que es la casa o el solar y luego el negocio. Por cultura aquí te dicen Por primero cultura. la casa y luego el carro y luego lo demás. Exacto, que es un error. Eso, Pero entonces, gracias a que hay mentores, profesores, educadores financieros como Diego Sosa, entonces él dice, si tú haces de los 6 a los 24 la educación y luego te vas de los 25 a los 55 la construcción, pues a los 56 en adelante tú vas a vivir un reposo, no necesariamente a depender del gobierno, ni siquiera de tus hijos. Porque es que no podemos mentalizarnos a que vamos a vivir del gobierno. Claro. Por eso comentaba anteriormente de que podemos ir emprendiendo poquito a poquito
para, por ejemplo, uno tener más comodidad que tenemos los empresarios. Claro, uno como emprendedor se faja muchísimo, pero uno se está fajando en lo suyo, maneja el tiempo. Exacto. Y no es tan esclavo. No, bueno. Bueno, tú eres un ejemplo de eso. Sí, pero... Porque tú tienes tu Pero proyecto. no le diga eso a la audiencia, porque Ajá. todo el que no escucha cree que esto es color de rosa. Ajá. No, claro que no, Tiene es un proceso. un proceso. Sacrificio. Proceso, ¿no? Marilyn duró 5 años cuidando ovejas. Eso iba a decir. Y la empresa explotó fue en el 6º año. Sí. O sea ¿y quién aguanta 5 años? Pero hay personas que toleran, aguantan 20 años de esclavitud laboral y no emprenden. Pero yo prefiero, por ejemplo, emprender y tener la tolerancia de 5 años sin frutos. Sí. De todas las personas que nos están viendo, Ajá. 1 o 2 personas quieren agarrar ahora mismo el doble sueldo. Ajá. Invertirlo en un negocio. En un negocio. Va a ser fácil. Bueno, yo conozco una señora, que cuando el hijo va a tomar decisiones, el hijo la llama. Sí, es para hacer conciencia de lo que conlleva un emprendimiento. Fácil, nada es fácil. Bueno, si tú buscas la definición de emprendedor, lo decíamos aquí hace unas semanas, emprender es acción con dificultad. Exacto. Pero una de las dificultades va a ser la incertidumbre, va a ser la sequía, va a haber el primer año es el del marketing, no es el de los frutos. O sea, hay personas que tienen frutos el primer año, pero son dichosos, son bienaventurados. Sí. Hay empresas que no, que es el año del que lo conozcan, del año del que sepan el contenido que tiene, pero... No, y lo digo de manera personal, también del fracaso. Sí. También del fracaso. Hay emprendimiento que usted lo pone con todas las expectativas del mundo, bien bonito, bien chévere, y usted fracasa. De hecho, el gobierno sabe eso. La Dirección General de Impuestos Internos, el primer año, le da como esa gabela al emprendedor. Cuando él se registra, su registro mercantil, el primer año usted necesariamente no tiene que mostrar ganancias. Todo él sabe que el primer año... un proceso. Es que eso no lo dice tú ni lo digo yo, eso lo dice la economía. Claro. Sí. El primer año es el que se va a saber si tu negocio tiene nicho, funciona. Por ejemplo, Fran decía... Nuestra empresa tiene 6 años. Claro. Nosotros duramos 5 años en nuestro trabajo, preparándonos, educándonos. Claro. Porque primero hay que tener conocimiento, educarse en todos los aspectos de lo que usted quiera emprender. Y ya luego, pues, tomamos la decisión, pero obvio no fue nada fácil. Claro. Por eso, que vuelvo y reitero, aunque usted esté trabajando en el sector privado, vaya tirando su como una cafetería. Eso es lo que yo quería saber. Es lo que yo quería saber. Yo quería saber eso. Sí, es difícil. Al final caemos en lo mismo. Al final aquí es difícil, pero todo el mundo no tiene la capacidad de emprender. Bueno, tiene que buscar mentores. Porque tu madre, cuando tú tomas una decisión, tú me dices siempre, pues tú y yo somos hermanos. Y nos comentamos muchas cosas. Tú me dices a mí que tú llamas a tu mamá. Y tu mamá, ¿qué te dice? Déjame orar. Claro, lo primero que es una figura... Esa figura materna. Esa mentora biológica. Pero sobre todo una mujer muy de fe y muy aterrizada. Sobre todo. Que no me dice a mí lo que yo quiero escuchar. Me dice lo que yo necesito en el momento. Exacto. ¿Entiendes? O sea, porque de buscar a alguien que te diga y que te aplauda todo lo que tú haces, cualquier pregunta, eso estamos rodeados de ese tipo de gente. No, y se ve bonito que tú le digas a una gente que emprenda, pero ok, si yo no tengo la idea. Di que emprende para que tenga más tiempo. No, cuando un asesor financiero se reúne con un cliente, el asesor identifica 3 cosas: el talento del individuo, los recursos del individuo y la edad. Porque hay una edad, como dice Diego Sosa, que ya la edad no te va a permitir hacer ciertos trabajos. Claro. Pero si yo como asesor veo que tú eres joven... O por lo menos no de la misma forma. O no de la misma forma, exacto. O del talento. Porque el talento también te dice a ti si tú puedes coger lucha o no. Eso se explica después. Pero... cuando yo veo una persona que quiere emprender, que tú dices, ok, pero hay que emprender. Sí, hay que emprender para no depender del gobierno, ni siquiera de los hijos. Y sueldo 13 o doble sueldo es una oportunidad hoy en día para que el año 2024 muchos sean como tú y como nosotros, que tengan algo extra, alterno, ingresos alternos, que podemos incluso enfrentar la inflación. Claro. Que este año subió
2.662 pesos y mucha gente no se dio cuenta. Gana 30, gasta 30, la inflación le sube a 32.662, ahora tu dinero vale menos. Claro. Entonces, ¿con qué tú vas a enfrentar eso? Con las inversiones. Es por eso que, exactamente, es por eso que tú tener el dinero parado ahí en nada, Sí. tu dinero cada día se va devaluando. Que eso es otra cosa. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Eclesiastés 11:1. Eso es ahorrar. En poca, ahorrar. en pocas palabras, Ahorrar. bueno, yo diría invertir. No, pero ok, ahí voy. Hay mucha gente que solo ahorra. Sí. Pero ahorra y su dinero se Wow. queda estático ahí. Si pierde una cantidad todos los años, va perdiendo ahí Ento- una cantidad. Muy- Bueno, si claro. tú guardas 10,000 pesos y tú vas al año a buscar tus 10,000 pesos, es como que valen 9,200. Sí. Entonces, al final, ¿con qué tú vas a enfrentar la inflación? No es con el ahorro, es con la inversión. Tú decías que comenzaste tu emprendimiento con una cámara, Sí. pero tú tenías porque hay un proceso. Primero el ahorro y después la inversión. Claro. Tú almacenaste y luego invertiste. Hasta el sol de hoy estamos invirtiendo. Viste que las inversiones es colocar un dinero en algo que dé ganancia. ¿Tú inviertes por invertir? No. No se invierte por Mi invertir. sueldo 13 lo voy a invertir por invertirlo. No. No fe. Tú, hablábamos de fe. Sí, no, y ahí entra la educación. Porque, Claro. porque está bien tener fe, pero si tienes fe en algo erróneo también, tú puedes. Bueno. ¿Cuántos negocios, por ejemplo, de estafa hemos visto? Entonces, que la gente lo ve como una inversión. Que y, caducan a corto plazo. Claro. De hecho, Entonces- hay una regla que lo hacen los hebreos, que es la regla, la tabla del 9 y la del 6. ¿Cuántos son 6 por 1? Hoy 6, ¿Y 6 por 2? 12. No sé. Ok, 6 por 2, 12. ¿Y 1 más 2 cuántos son? 3. Sí. Ya el 6 murió. Entonces el 9 por 1, 9. Y 9 por 2, 18. Y 1 más 8, 9. Y si usted dice 9 por 3, 27. Y 2 más 7, 9. O sea, el 9 no caduca. Con mi dinero yo tengo que colocarlo en lo que no caduca. Ujú. Porque si yo hago en el desconocimiento un negocio, va a morir el negocio. O sea, por eso tú decías que si yo quiero emprender, ¿qué es lo recomendable? Hablar con un Asesoría. experto de la materia. Asesoría. Así es. Ujú. Y una pregunta, porque tú hoy te voy a consumir. Yo sé que tú eres panelista del cafecito financiero. Dios mío. Que Marilyn, tú eres no de ha hablado casi, nosotros. está nada más escuchando, yo lo entiendo. Que tú eres de nosotros, pero yo sí te voy a atacar. Royal Photo Films. Varón, ¿de dónde nace ese nombre y los colores? Ujú. Sí, bueno, Claro, sabemos que vino de la idea de 2, que al final fue 1. sí, yo me encontraba en esa etapa de emprendimiento, Ujú. de querer emprender, de querer sacar raíces. Entonces, un colega, mismo y yo, tomamos la decisión de emprender. Exacto. Pero, o sea, en una lluvia de ideas de cómo se va a llamar, y decidimos que se iba a llamar Royal Photo y Films por los videos. Entonces, al final yo terminé emprendiendo solo. Al final. Sí, pero todo viene de ahí, desde el logo, la coronita, como la gente, ¿verdad?, la ve. La ha visto el logo. realeza. Eso tiene que ver precisamente con eso, con realeza, Palacio. con Royal. O sea, como brindarle ese prestigio a la gente. Excelente. Que se brinde a través del servicio. Muy bien. Cada gente que entre por esa puerta tiene que recibir eso. Ese Sí. uno A de No, servicio. y a veces, te voy a ser sincero, a veces Marilyn y yo venimos así y usamos tu servicio y sentimos que te engañamos. Pues yo digo, Oh. pero es que él me dio de más. O sea, lo que yo Demasiado te pago, servicio. lo que yo te pago, claro, somos hermanos. Y tú... Que quede claro, Exacto. me pagan. Sí, pero nos sentimos como que, wow, pero él hizo el servicio y al final de la jornada como que no es su valor. No es su valor y nos sentimos a veces... No, ese veces es el está valor mal. agregado. Yo creo que Exacto. cada emprendedor o cada persona Claro, Sí. tiene que tener. sí. Servicio. Eso va más allá del dinero. No, y tú hablabas de estafa. O sea, que cuando tú vendas algo, que el otro no se siente estafado. Ujú. Al contrario, que se sienta pleno, satisfecho. Sí, así es. Ujú. Es que le voy a decir algo. Por ejemplo, en mi nicho o en mi tipo de negocio, Exacto. fotografía hace cualquiera. Ujú. Lo que yo hago de Ok. diseño gráfico. ¿Qué tipo de cosas, diferencia tiene? ¿Qué estilo tú usas? Por ejemplo, ¿qué diseño, estilo?
No, o sea, fotografía. yo trato de, tú dices, de ¿qué me Lo que identifica? más te identifica. Sí, ¿qué te identifica? O sea, ¿qué señales tú tienes? Claro. Hay días lluviosos, tú le sacas provecho a eso. Claro, Hay claro gente que que sí. el día de sol es que le encanta en la fotografía. Sí, no, la fotografía tiene algo muy peculiar Sí. y te lo va dejando, o sea, el conocimiento, o sea, como tal. Ujú. Tú saber trabajar en diferentes ambientes y todo eso. Eso te lo va dejando la práctica. Como dice un amigo mío, el fogueo es que te deja El eso. fogueo. O sea, la experiencia. Este trabajo es más que de estudio y Exacto. de asunto de carrera, es más de calle. Exacto. Es más del día a día, es más de experiencia. Ya, por ejemplo, tú conocer los parámetros de la cámara y todo lo que conlleva el Sí. ecosistema, por ejemplo, para hacer una buena fotografía. Bueno, eso es lo básico. Y las personas. Claro. Por ejemplo, tú ves el cuerpo de las personas, No, el no, físico, no, eso es tiene que- su detalle. Es que todo tiene todo tiene un asunto. Un orden. O sea, todo tiene un orden. Todo Tú tiene saber un cómo dirigir, por ejemplo, una persona que no es modelo, Exacto. pero tú tienes que saberlo dirigir. Ujú. Es un arte. Entonces, Claro. tú tienes que saberlo. Tiene que saber. Tienes que saber de maquillaje, tienes que saber de peinado, tienes que saber de qué, de modelaje. Y son tienes que detalles, saber lo que él está diciendo, son detalles importantes para un emprendedor. Sí. Porque hay gente que pone negocio y no se forma y no conoce al cliente. ¿no? Claro. El cliente es primero. Hay un dicho que dice que el cliente tiene la razón, pero una empresa se supone que para atender personas, clientes. Claro. Eso significa de que si yo voy a trabajar con una persona, pues yo debo conocer, ser empático y que esa persona se vaya como con una solución, porque pagó. Claro. No, el servicio, Pagó su eso dinero. es algo. Hay personas, por ejemplo, que trabajan en servicio al cliente y no son para nada empáticos. Exacto. Eso es algo terrible. O sea, para usted estar, vamos a decir, en algún emprendimiento, debe de apasionarle, como Juan David le apasiona su fotografía. Sí, no, yo amo lo que Todo hago. debe de ser una pasión. Todo se tiene que hacer por pasión. O sea, si te gusta, tú vas a dar lo mejor de sí. Claro. Y para responder a Fran, yo creo que lo que me identifica a mí, pudiera decirle un cliente o una persona con la que he trabajado, Sí, pero lo que me identifica a mí es realmente el servicio. claro. Yo me acuerdo que en mi primer trabajo, en lo que hago, Ujú. o sea, en mi primer trabajo, yo dije, el día que Dios me permita tener una empresa, un Ujú. emprendimiento, un estudio, los colaboradores míos van a trabajar, o sea, yo les voy a pagar no para que hagan fotos o No. para que diseñen una fotografía o lo que No. sea, sino para que den un buen servicio. Y yo veo que se desarrollan aquí también, porque tú Claro. eres un profesor. Claro. O sea, tú eres un maestro. Yo veo que Un todo el líder. que viene aquí se desarrolla Esto es una contigo. escuelita. Esto es una escuela. Y de hecho, a premisa, nosotros vamos a tener una idea de formación para que Juan David aplique ese conocimiento que él tiene y su expertise, su experiencia, para que también otros aprendan. Porque hay gente que quiere comenzar a emprender en la fotografía, audiovisual. Juan David, ¿quién más que Juan David para que enseñe? Hemos pasado mucho. Ah, y Ahora, un gente- fotógrafo sin yo servicio. creo que Claro, Tiene que hemos retirarse. Estamos clasificados por lo menos para claro. Parece enseñanza. sí, para decir, Sí. dar ciertos tips. No, y hay que, Humildemente. y hay que recordar, porque no somos nosotros el de la idea, Ujú. es Dios. Amén. Porque como dice nuestro pastor, Rafael Castillo, si te falta sabiduría para manejarte en la tierra, pídele a Dios sabiduría. ¿Qué hace Papá Dios? Nos enseña que el talento no es de nosotros. No. Que hoy yo sea un máster en finanzas y que tú seas un máster en la fotografía o audiovisual, o Mayrelín un máster en el servicio, Todavía no- en las Todavía finanzas. no hemos llegado ahí a lo de máster. Bueno, Está encaminándose. la opinión pública dice eso. Pero estamos trabajando. La estamos opinión, trabajando. bueno, a mí me refirió un amigo que se llama Sirio Castillo, amigo tuyo, Sí. Sirio Valdés. Saludo para él. Él me dice, oye, te voy a enviar al mejor. Sí, yo lo recuerdo. Y mi hermano, eso fue así. Cuando tenemos entonces sabiduría, vamos a saber algo. Vamos a tener un contenido interno para cuidar al cliente, Claro. protegerlo. Entonces, en ese sentido, yo creo que tú tienes eso. Por eso el tips tuyo de repartir el talento que no es tuyo, ni es mío, ni es de Mayrelín, ni es de la audiencia, es de Dios. Entonces, tu trabajo y el de nosotros
es que cada ser humano que venga donde nosotros, al lado de nosotros, pues nosotros le repartimos de eso que tenemos. Claro. Es que si hay algo que fomenta tu conocimiento, o sea, Claro. que te retiene tu conocimiento, es Claro. no enseñar lo que tú aprendes. Claro. O sea, no hay nada más Claro. satisfactorio que tú enseñar a alguien lo que tú aprendiste. Por eso yo no creo en el egoísmo. No. Yo siempre creo en agregar valor. Lo que yo recibí, Claro. es cierto que he gastado sin un buen dinero en mi Claro. formación. Es cierto que todavía hasta el sol de hoy no me he parado. Claro. Pero eso no me permite o no me cohíbe a mí de yo enseñarle a alguien Claro. mis conocimientos de manera gratis si lo quiere. No, y el que no sabe manejar unas redes sociales. Pues, por ejemplo, el cafecito financiero eres tú que la manejas. Y el que tiene empresa, que quiere podcast, que tiene, por ejemplo, yo soy de una empresa y no sé manejar redes sociales porque me quedé con el tiempo, pero la parte digital, si tampoco tengo tiempo para manejarlas, pues gente como tú, personas como tú lo hacen. Claro, Sí. claro que sí. Lo Estamos hace. ahí. Ah. Tenemos la capacidad para... Y el tiempo. Claro. O sea, tú tienes algo que otros no tienen, el tiempo. Así O sea, tú es. se lo dedicas. No estamos Y- dedicados a esto. sí. Claro, claro. Y Fran hablaba algo de la sabiduría. Y hablando de eso, estamos en un mes donde yo sé que muchas personas sí. se afligen porque, wow, un año más que está terminando, no cumplí mis metas, mis objetivos. Yo digo que no importa. Si usted trabajó para lograr algo y aún no ha cumplido ese objetivo, no se frustre. Porque yo soy de las que siempre ha dicho que todo lo que está debajo del cielo, lo dice la Biblia, y siempre lo repito, todo lo que está debajo del cielo tiene su tiempo. Si todavía usted no ha logrado lo que usted quería lograr, no se aflija. Siga trabajando que hay otro año. O sea, no podemos vivir el tiempo de la sociedad. No, hay que seguir preparándose, seguir trabajando en eso, no se desmotive, pida sabiduría, principalmente en este tiempo, siga preparándose, capacitándose y las cosas van a suceder Claro. en el tiempo que Dios diga, no cuando la sociedad quiera. Entonces, eso muy de acuerdo. quería muy de- opinar porque muchas personas hablan de eso en estos días. Claro. Sí, lo normal es uno ponerse metas Claro. Sí. en enero, metas que luego tú engavetas Ujú. en febrero. Sí. Sí, porque Hay que tener determinación. óyeme, Crear yo un siempre he dicho checklist. algo, que la disciplina se come con yuca al Uy, sí. talento. El talento es bueno, y tú hablabas de los talentos ahorita. Claro, Y es cierto que Dios es quien reparte los Ujú. talentos. claro. Pero si tú no lo desarrollas, Exacto. si tú no haces lo necesario para alcanzar tu... La fe sin obra. no, es muerta. Es que al final eso queda ahí. La fe sin obra es muerta. Eso al final no va a ningún lado. Una- Entonces, la disciplina, sobre todo la disciplina. O sea, hay que Claro. tener disciplina para tú poder lograr tus metas. Y Y, yo- sobre todo, y también para tú poder desarrollar tus talentos. Y yo le añado el dominio propio. Claro. Porque hay gente, por ejemplo, en Navidad ahora que Es la que- parte emocional es lo que- gobierna a ellos. Es que Sí. para tener disciplina hay que tener dominio propio. Claro, claro. Bueno, no, evidentemente. Una cosa no va... Exacto. Es el Imagínate. fundamento. Claro. Es el No, y más fundamento. hablo de diciembre porque sabemos que en diciembre la gente como que Pero no es la naturaleza. cree que se va a acabar el mundo. Bueno, tú como cristiano de hace muchos años, que eres criado, ¿verdad? De una familia Sí, así es, criado en el cristiana, evangelio. en el evangelio. Ese es el mejor testimonio para dar un ejemplo, o sea, una exhortación de cómo debemos nosotros manejarnos en la economía, en lo espiritual, emocional, en lo físico, porque también afectáramos el físico. Dice el profeta Isaías que el mucho beber y el mucho comer contamina el cuerpo. Y se lo digo yo que pasé por experiencia, cuando fui del mundo, hace 8 años atrás. Hacía derroches, gastaba innecesariamente. El dinero no pensaba en inversiones, mucho menos en ahorros, sino en vivir En lo gastar. temporal que no edificaba en nada. ¿Qué tú piensas? ¿Qué exhortación también tú le das a esa audiencia de cómo lo debemos tomar en diciembre? Diciembre. Sí,
Diciembre, lo primero es que diciembre es un negocio. Un negocio. Como San Valentín. Como San Valentín y como el Día de la Madre. Y Semana Santa y todo eso por ahí. Sí, porque hay que comprar habichuelas en Semana Santa. Pero, los supermercados venden habichuelas y leche. Pero los almacenes se hacen. Ay, mi madre. Como nunca. La galletiqui, un negocio. y que la leche fulana de tal. Pero 25,000 que yo gano contra 25,000 que gasto. ¿Y de dónde sale el dinero entonces? No hay que salir, hay que comprar la pelotica de la de playa. la playa y eso, que en Navidad hay que comprarse la pinta. Entonces yo vi un meme en estos días que dice, pero ¿quién fue que se inventó que en diciembre hay que comprarse una pinta nueva? ¿Quién fue que se inventó? Mío. Entonces, imagínate toda la noche buena, que está la pinta que hay que comprar. La cena navideña. Todo eso. Entonces, al final era un negocio. Al final, Que no deja de ser una época muy bonita, donde Claro. todas las familias se reúnen, eso es cierto. Hay algo positivo. Claro. Siempre hay Es cosas una positivas. época, o sea, no Incluso deja la de ser lindo. fotografía. Y yo estoy a favor de la Navidad. Claro, Sí. claro. Nosotros también. Yo estoy a favor de la Navidad porque yo entiendo que esa es la fecha donde los abuelitos se reúnen con los los nietos, nietos. que se pueden ver, donde viene el Claro. viajero, por ejemplo, y se encuentra con su familia. Pero el derroche, o sea, Ay. Esos lujos. sí, no es la naturaleza. de Es la algo, Navidad. mírale, es algo que yo diría que es como por tradición, especialmente en nuestro país. La gente entiende, por ejemplo, con un doble sueldo o cualquier ingreso que le entre en la Navidad, que Claro. por lo regular hay mucho dinamismo económico Exacto. para esta época. Entonces la gente entiende que esto es como un regalo. La gente no está pensando en enero, la gente no está pensando ni en febrero, ni en los En los el meses eterno venideros. enero que dice. La gente piensa en el momento. Sí. Es más, Wow. la gente todavía no le ha entrado el dinerito doble sueldo Ya lo y gastó. ya lo gastó. Bueno, de hecho yo caminaba por el Boulevard hace como 10 días y yo lo vi full. Y yo le dije, Marilyn, pero no se ha pagado, no es tema de nómina de 15 y 30. Y yo veo que eso está full. Eso es, yo le decía, que eso tiene que ser que ya la gente está gastando el dinero del doble sueldo. Pero que no Lo te- coge prestado. pero que no es menos de ahí. Wow. La gente, es que la gente, si tú eres prestamista, yo te voy a pedir prestado los chelitos porque yo sé que en diciembre me van a dar la regalía. Claro. Entonces yo estoy contando que lo voy a pagar de ahí. Pero entonces el que piensa así, actúa así, anda en lo común. No solamente eso, Frank, porque si lo común fuera O sea, bueno y lo eso- común, a ese común que tú te refieres, Es un tema entonces triste. si ese común que tú te refieres fuera algo beneficioso, estuviera bien. El problema Claro. es el dolor de cabeza. También Sí. en enero. ¿Entiendes? Y no solamente eso, la gente dice como que sí, como tú bien dices en tu formación, en el círculo de las ratas. En el ciclo de la Porque rata. la gente tiene que volver con el mismo... No, y no tiene almacenamiento. A empezar de nuevo el año, Sí, y no para esperar el otro es- diciembre, Y no hay fondo de seguridad. No, y porque que no ojo, almacenó. que Es no difícil. es que no se dé un lujo. Claro, claro. Es cuestión de planificarse. Planificación previa previene pobre desempeño. Vuelvo y Claro. repito. Todo es cuestión de planificarse. Si ahora usted no puede comprarse algo o lo que sea, Claro. espere. No necesariamente porque estamos en diciembre, obligatoriamente tenemos que comprar la pinta, etcétera, y así sucesivamente. Todo es cuestión de que organización. todo se hace en planificación. Si Sí. usted sabe que los diciembre, por ejemplo, Sí, usted tiene que hacer su cena. claro. Porque yo no digo que deje de hacer su cena. Exacto. Pero planifíquese. Ujú, Usted tiene claro. todo un año para planificar eso. No, y el Maestro Jesús lo dice, que debemos planificarnos. Sí. O sea, todo el que vaya a hacer una torre tiene que edificar, calcular. Ujú. Y cuando él se refiere a torre, es la planificación de todo. Absolutamente. Todas las decisiones. De hecho, cultura financiera, cultura, que es lo primero que debemos nosotros saber esa definición, es tener la sagacidad, el conocimiento necesario para tomar buenas decisiones con relación al dinero. Sí. Entonces, si yo no tengo la sagacidad, Muy de acuerdo. si yo no tengo el conocimiento en qué yo voy a invertir o a colocar mi dinero, incluso hasta para comprar algo, Ujú. tengo que hacerlo de una manera sabia. Y Sí. Maestro Jesús lo dice en la Biblia, Lucas Ujú. 14:28. Es que, imagínate, un individuo que dura un año trabajando y recibe la regalía Exacto. y tiene Esa que es otra. entonces comenzar a repartir ese dinero. Eso fue fuerte lo que tú dijiste Sí, ahí. entonces comienza, o sea, O sea, mi sí, sacrificio fue sí, en vano. No, en No vano. debe ser en vano. El dolor de cabeza. Y la sagacidad de saber que tú vas a trabajar por 5 o 10 años en una empresa público-privada, pero la sagacidad de saber que eso es temporal. Sí.
Claro. De hecho, Job 5, 6, 7 dice que la aflicción no viene del polvo, no brota en la tierra, y es como las chispas del fuego que van por los aires, desaparecen. Así es la aflicción para el hombre. O sea, ¿qué te quiero decir con eso? Tu proceso, tu situación es temporal, pero si tú quieres. O sea, ¿cómo tú matas esa debilidad económica de que tú hoy no tienes rentabilidad? Emprende. Tomando No es una porque yo te lo decisión. digo, porque claro, el pensamiento de Juan David, de Marilyn, de Frank, es un pensamiento, un lenguaje de nosotros, porque seguro leemos la Biblia, seguro leemos libros de finanzas, superación personal. No, cada quien tiene su experiencia. Sí. Ahora, lo que te estamos diciendo es que debemos entrar en conciencia, porque necesitamos. ¿Qué tú me decías ahorita detrás de cámara? Que tú vienes con un plan estratégico para aumentar los ingresos y Claro. reducir los gastos. Y es como debe de Pues ser. tú eres un emprendedor. Tú Sí. no eres un empleado. No. Tú eres un emprendedor. O sea que cuando tú emprendes ya tú no llegaste a la meta. No. Eso no se para. No. O no debería pararse. Porque en el momento que me detuve, ahí murió. O sea, Exacto. ahí ya morí. Ahí, Claro. automáticamente. Eso es así. No, pero de verdad que para mí ha sido, ¿verdad?, de gran beneficio. He aprendido, porque yo siempre aprendo de Fran. Sí, siempre hablamos. Ajá, que siempre señores, la hablamos. gente tiene que tener un mentor, tener a alguien, que uno le haga una pregunta, especialmente en la finanza. Sí. Porque a veces creemos que no la sabemos toda. Sí, sí. A veces la gente cree que se la sabe todo y hace una planificación vaga, Sí. especialmente, por ejemplo, de un doble sueldo. No, planifíquese y entender. Rompe el paradigma. Si algo yo he aprendido después que me he juntado con ustedes. Gloria a Usar Dios. negocios diversos. Gloria a Dios. Claro, se ha aprendido a invertir. Claro. O por lo menos tener ese pensamiento de invertir. Saber que mi dinero tiene que estar circulando. Claro. No estático, porque automáticamente el dinero estático, o sea, lo tengo estático, el dinero se va devaluando. Sí. Y como bien decíamos ahorita, o sea, tú tienes 5, mañana va a tener 4. Entonces ese es el problema. No, y el flujo de efectivo es como el corazón que palpita. O sea, yo no puedo depender mis finanzas de un jefe que cuando le dé la voluntad me diga a mí, usted está desvinculado. Ya ese flujo de efectivo paró ahí. ¿Por qué? Porque yo no emprendí nunca. Pero si yo emprendo y sigo labrando la tierra como Exacto. empleado, pues cuando él me desvincule, pues ese corazón como quiera va a estar palpitando. Porque Ahora, tuvo mi varias cafetería... Una esos- pregunta, Ajá. yo me pongo en el zapato de aquel que está mirando Ok, allá, ok. o el que está escuchando. Muy bien. Emprender en este país es fácil. Tú tienes un talento. Yo pudiera contestar esa pregunta, Claro. porque yo soy un emprendedor. Bueno, voy a ser sincero. Pero tú estás en el área de la finanza. Voy a ser sincero. El emprendimiento, si tú no lo haces de acuerdo a tu vocación, tu talento, porque a ti te va súper bien, por ejemplo, con una cafetería, y yo mi dinero lo invierto también en una cafetería, ya es una competencia. O sea, al final de la jornada, tú tenías la vocación, la venta, el marketing, todo, yo no, quebré. O sea, fácil. Dios hizo al ser humano unos para que sean emprendedores, vamos a aclarar eso. Uno para que sean emprendedores y otros para que sean colaboradores. José, la Biblia, no fue el rey, no era el dueño del palacio, no era el rey, pero como segundo trabajaba excelente. Y de hecho las ideas que daba era el ideólogo del equipo y era el que traía la abundancia al palacio y a esa comunidad que estaba ahí. Ahora, yo no quería ser Y emprendedor. eso no le quitó mérito a José. No le quito mérito. De hecho, mira cómo estamos hablando hoy. Claro. Yo le decía siempre a mi jefe que yo como segundo era excelente. Me decía, tú un día tú vas a ser el director o el financiero de cualquier lugar. Y yo le digo, no, líder, yo soy mejor como segundo. Porque José... Yo soy de lo que digo eso. Sí, yo yo soy de lo que también. digo que no todo el mundo nació para ser emprendedor. Yo no quería ser emprendedor. Yo soy emprendedor porque tuve una mala experiencia de que no me aumentaron el salario. Y como tenía que mantener ese corazón palpitando, pues tenía que emprender. Exacto. Tenía que moverme. No, y que el problema de nosotros también, respondiendo,
de que cuando queremos emprender, queremos lograrlo todo rápido y todo es un proceso. Vuelvo y repito, emprender es muy difícil, claro que sí, pero todo se lleva un tiempo, un proceso, escalón por escalón. No es que del primero vamos a saltar al quinto, no. Hay que vivir los procesos del primer nivel y así sucesivamente. Que se puede. Creo que todo es posible siempre y cuando busquemos asesoría, siempre y cuando, como dije anteriormente, vivamos el proceso. Ok, escalón te la voy a preguntar a ti. Ahora el gancho es para ti. Una caja fuerte, ¿cómo se abre? Con combinaciones. ¿Con qué? Combinaciones. Repítelo otra vez. Con combinaciones. Cuando se repiten 3 veces una palabra es porque es un código. Sí. Entonces, con combinación, el emprendimiento es una combinación. O sea, no es a lo loco que se abre una bóveda para ingresar a sacar dinero, ¿viste? Emprendimiento, tú haces algo para sacar dinero. Entonces, al final, el emprendimiento es con una combinación. Si tú no te sabes los números que tú haces, busca ayuda del que sí sabe abrirla. Claro. Y ahí es que va entonces el tema de la orientación, la sabiduría, porque hay 2 clases de perseverancia. La incorrecta y la correcta. Por eso hay que asesorarse. Por eso hay que asesorarse para ser perseverante. Claro, porque en lo correcto, porque tú eres perseverante. Y yo insisto en el paso por paso. No, tú eres un ejemplo de perseverancia. Pero estoy consciente, Fran, también, pero tú no estás... Estoy consciente que también he sido perseverante en muchas ocasiones. No, en muchas ocasiones he sido también perseverante de manera errónea. Exacto. Ahí vienen los fracasos. Mira que sí, a lo que la gente le tiene miedo para emprender. ¿Y si me va mal? Si te va mal, yo digo que si usted no se arriesga, Claro. usted no va a saber cómo le va a ir. Exacto. Hay que arriesgarse. Obvio, no se va a arriesgar, por ejemplo, si yo me puedo arriesgar con 5 pesos, me arriesgo con 5 también. No voy a lanzarme de 1 millón. Sí. Pasito y pasito. ¿Ve que le funcionó? Vaya con 10. Sigue, vaya con 11. Sí, porque he escuchado, por ejemplo, que aún tú teniendo el dinero, todo el dinero, todo el capital para invertirlo en un emprendimiento, un negocio, lo que sea. Claro. La mejor manera es tú empezar desde abajo. Sí. Desde abajo. Aún tú tengas el capital. Sí. ¿Por qué? Porque si empezamos con todo por allá arriba. Se fracasa, por eso es que la mayoría fracasan. No, y porque empiezan con el boom. Pablo Faña decía, Nelson Rodríguez decía, que vino por aquí, que si tú no sabes gobernar una sucursal, no ponga otra. Y eso conlleva que si tú creces, tú tienes que saber a quién tú vas a poner ahí, de confianza, y que tenga la facultad del servicio. Es un engranaje de muchas cosas. No es solamente poner el dinero y no solamente tener la idea ni el talento. Es que también el equipo tuyo trabaje de acuerdo a la visión que tiene el diseño del emprendimiento. Desde luego, Nelson hablaba también de la formación, que iba a mencionar eso también. Él hablaba de la formación, de que hay que formarse, hay que capacitarse para usted seguir progresando, seguir avanzando. No, es que eso es lo principal. Sí. Eso es lo principal. Sí. Tú no puedes ni emprender ni siquiera un puesto de China si tú no estás capacitado. Claro. No, y si como tú tú decías, si tú no tienes si no tiene disciplina, mejor no se arriesgue. Cuando tú estudias administración de empresas turísticas, que fue mi primera carrera, por ejemplo, la de Marilyn también, cuando tú vas a trabajar administración a la hotelería, eso da pena, el salario que pagan a un profesional. ¿Qué significa eso? Es triste. De que hay países que no están preparados para darle rentabilidad a profesionales. Hay uno que dice por ahí que invalide tal carrera. Yo no lo veo así. Pero sí las finanzas personales dicen que estudie una carrera o profesión que dé dinero, que dé Lo que pasa es que a la persona que tú te refieres, a lo que refiere es que enfoquen todo el esfuerzo, o sea, hablando del gobierno. Ya de energía, sí, de fuerza. Enfoquen toda su energía, toda su fuerza, los recursos a lo que funciona. En lo positivo. ¿Entiendes? Eso es algo esas positivo. Carreras que no funcionan, que no van a ningún lado, que me da tristeza ver, por ejemplo, un abogado por ahí conchando o taseando, que no le quito, ¿verdad?, el mérito a aquel que vive de eso. Pero estoy hablando de una persona, claro, pero es triste, o sea, una persona que ha consumido, o sea, ha dado tanto, por ejemplo, para estudiar, que duró tanto sacrificio. Claro.
para al final tú no tener un sostenimiento de tu carrera. O sea, tú no poder decir, yo vivo de mi carrera y me va bien. Claro. ¿Entiendes? Entonces, aquí hay 2 o 3 carreras Sí. en este país, República Dominicana, para los que no están viendo de otros países. Sí, exacto. Aquí hay 2 o 3 carreras que funcionan. Pero esas carreras son demasiado costosas. Sí. O sea, esas carreras no son cualquiera que van y la pueden estudiar. No. Entonces, ¿qué le queda al de abajo? Al de a pies. ¿Qué le queda? Hacer lo básico, lo Si que quiere hay. estudiar y quiere decir, yo soy un profesional, va a estudiar lo que hay. Lo que hay. Las carreritas ahí que hay, para luego dedicarse a otra cosa, muy lejos de lo que estudió. Eso entonces, es ¿qué, importante. entonces, ¿qué pasa? Nuestros jóvenes están perdiendo mucho tiempo valioso, Frank y Marilyn. Sí. Lamentablemente. Y no quiero con esto como desalentar a nadie. Claro. Pero nuestros jóvenes están perdiendo tiempo. O sea, a mí me da tristeza en que tú pierdas 4 o 5 años según la carrera y que al final tú no vivas de eso. Que por eso yo decía previamente que a mí me decían, Fran, ¿qué tú le añades o qué tú le quitas a las escuelas y universidades de hoy en día? Yo le digo solamente que le pongan la Biblia y la educación financiera. O sea, lo repito otra vez. Claro. O sea, yo no le quito nada porque es que todo se necesita. El arte, la matemática, la física, la biología, todo. Pero que le añadan educación financiera y Biblia. Porque cuando tú tienes ese sazón de esos 2 nuevos condimentos, Sí. tú no vas a ir a una universidad a la escogencia, tú no vas a ir a lo loco. Ya tú vas a ver que tu talento, tu sabiduría, exige algo que te guste, Va con un que conocimiento te dé más libertad, amplio. que te dé vocación. Ujú. Entonces, Basado en tus experiencias, me gustaría que tú le dejes un consejo a esas personas que están pensando en que el año finalizó y no pude lograr mis metas. ¿Qué consejo tú les darías para que no se frustren ni nada de eso? Bueno, no autosabotearse, es lo primero. Que me ha pasado muchas veces, eso es cuando tus expectativas son más altas que tus logros. wow. Entonces, O sea, vamos a ser sinceros con nosotros mismos. Claro. No nos engañemos. no, porque cuando tú tienes buenas expectativas, pero tus logros no llegaron ni siquiera a la mitad, y era lo que hablábamos ahorita. Sí, sí, sí. Hablábamos de que tú te pones meta, pero tú no haces lo necesario para poder alcanzarla. Entonces, Ajá. ¿qué? Viene la frustración. Ujú. Entonces, tú tienes que identificar eso. Tú tienes que saber Muy importante. identificar que tú tienes una falta, que tú no te manejas bien en la finanza, por ejemplo, y que si tu emprendimiento, tus metas conllevan asuntos financieros, ¿qué debo de hacer? Capacitarme. Formarme. Tengo que formarme. Es que no hay otra manera. Entonces, si mi asunto es emocional, tengo que capacitarme. O sea, tengo que buscar mentores. Incluso, algo que se ha demeritado mucho aquí. Tengo que coger consulta con un psicólogo, si es necesario. Sí, si es necesario. Si es necesario. Claro. Entonces, Hay que tener mentores en todas las hay que áreas. tener mentores. Pastores, educadores financieros, psicólogos. lo primero es, Fran y Marilyn, lo primero es tú identificar cuál es el problema. Exacto. ¿Qué es lo que no te permite tú seguir avanzando? Las debilidades. Y automáticamente tú identificas cuáles son tus debilidades. Entonces tú le puedes dar por la cabeza. Durísimo. Claro, porque ya tú Pero- eso es lo más, Dice, lo más pero- difícil. Pero es por asunto de conocimiento aquí en la Claro, finanza. claro. O por dejadez. O porque no soy constante. Entonces es el código de la caja fuerte. Pero claro. La Identificar. clave, Entonces, esa es la clave del éxito. porque hay gente que son así. Claro. Pero entonces tienen eso, pero son indisciplinados, por ejemplo, en lo económico, en la Exacto. finanza. O sea, son gente que tú dices, wow, no se está quieto, pero así mismo tiran el dinero. Entonces, otros que son más reservados, que todo es muy meticuloso, Ujú. pero son quizás haraganes en otra área. Ah. Entonces, es un complemento, ¿qué tú Claro. decías? La combinación. Claro. Una combinación de muchas cosas Sí. que al final es lo que te permite tú Y si alcanzar eres las perezoso, metas. exacto. Y si tú eres perezoso en una, pues búscate una persona que sea el fuerte en esa debilidad tuya. Entonces, al final eso es un complemento de muchas cosas. Tremendo. Sí. Poderoso. De verdad que sí. Juan David, nuestro CEO de Royal Photo Films, No, ya la gente- detrás del cafecito Ya la gente sabe financiero. por qué nosotros estamos al lado de este hombre. Dios mío. Cátedra, De dio verdad cátedra que sí. hoy. Qué privilegio, qué No, privilegio. no, cátedra. Gracias, Juan David, por estar. Gracias por apoyarnos
por estar disponible siempre. De verdad que gracias. Sí, que Dios te gracias. pague porque nosotros no nos va a dar para pagarte. No. Gracias No, y a que ustedes. nunca, y de que nunca verdad. se desaparte de nosotros. Claro. Varón, agárrenos así como Dios nos tiene, de la Sí, mano, sí, siempre, sí. ahí de la mano. Gracias Así. por estar en un nuevo episodio con nosotros. Dios te bendiga. Bye.